31 segundos bastaron para que un DC-10 cayera como ningún otro. Lo realmente aterrador es que el desastre llevaba meses escrito. Estás a punto de conocer cada error y cada atajo que condujeron al desastre del American Airlines 191. 25 de mayo de 1979. Aeropuerto Internacional O'Hare, Chicago, Illinois. Eran alrededor de las 3 de la tarde, hora local, cuando un McDonnell Douglas DC-10 de la compañía American Airlines se encontraba realizando los preparativos para un vuelo rutinario con destino al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, en California. La ruta de Chicago a Los Ángeles era un vuelo de largo recorrido nacional, muy concurrido, un trayecto habitual para viajeros de negocios, que cubría el medio oeste y el oeste de Estados Unidos. Este vuelo solía durar aproximadamente 4 horas y media, siendo un trayecto clave en el mapa nacional de las aerolíneas. El avión, un McDonnell Douglas DC-10, con 7 años de antigüedad, era en aquel entonces uno de los modelos más favorecidos por las aerolíneas para las rutas de gran tráfico, gracias a su alta capacidad de pasajeros y su eficiencia. Había acumulado miles de horas de vuelo sin incidentes mayores, y había sido mantenido rigurosamente según los estándares de la aviación comercial. La aeronave estaba equipada con 3 motores General Electric CF6, potentes y fiables. A bordo se encontraban 258 pasajeros, incluyendo 10 miembros de la tripulación de cabina, además de los 3 pilotos. Junto a los pasajeros, los 13 miembros de la tripulación se encargaban de las operaciones del vuelo. En la cabina de mandos se encontraban el experimentado capitán Walter Lux, el primer oficial senior James Dillard y el ingeniero de vuelo Alfred Udovich. El capitán Walter Lux, de 53 años, era un capitán muy experimentado con más de 22.000 horas de experiencia en vuelo. Pilotaba el DC-10 desde que entró en la flota, hacía 8 años. Walter incluso estaba habilitado para unos 17 modelos diferentes, incluyendo el DC-6, el DC-7, obviamente el DC-10 y el Boeing 727. Un detalle importante es que Walter no era el capitán asignado para este trayecto, y tuvo que tomar el mando a última hora tras ser llamado de guardia. Junto con él estaba el primer oficial senior James Dillard, de 49 años, también muy experimentado, acumulando 9.275 horas totales, de las cuales 1.080 eran en el DC-10. Les acompañaba el ingeniero de vuelo Alfred Udovich, de 59 años, quien tenía más de 15.000 horas de experiencia en total y había sido transferido al DC-10 unos 6 meses antes. Pero la historia comenzó casi 4 años antes. El 30 de mayo de 1975, McDonnell Douglas emitió un boletín de servicio para reemplazar unos rodamientos esféricos en el interior del pilón trasero del motor, en los motores montados en las alas. El McDonnell Douglas DC-10 es un avión trimotor. Tiene un motor bajo cada ala y uno en la cola. Los pilones del motor, la parte que conecta el motor al ala, lo hacen mediante 2 puntos de conexión. Hay un punto de anclaje delantero en el mamparo frontal del pilón, conectado a 2 rodamientos esféricos, y uno más pequeño en el mamparo trasero del pilón. La configuración del pilón del DC-10 hacía que el punto de conexión trasero fuera especialmente delicado. A diferencia del delantero, que podía manejar cargas de tracción y compresión, el trasero estaba diseñado principalmente para soportar cargas de compresión. Además, el espacio libre, clearance, entre la brida superior del mamparo trasero del pilón y el punto de conexión del ala, clevis, era increíblemente pequeño, de apenas unos pocos milímetros. Esta holgura tan ajustada era un factor crítico que hacía que incluso un pequeño movimiento vertical no deseado del motor pudiera causar un contacto forzado con el ala y provocar daños estructurales, una vulnerabilidad de diseño que la NTSB señalaría más tarde. Este primer boletín de servicio pretendía reemplazar el rodamiento dentro del punto de conexión trasero del pilón. Pero solo unos meses después, apareció otro boletín de servicio con contenido similar, aunque ninguno de estos boletines era urgente. Esto significaba que dependía de las aerolíneas decidir cuándo implementar estos cambios. Retirar el motor y el pilón del ala es una operación de mantenimiento importante. American Airlines decidió que implementarían estos boletines de servicio cuando hicieran las revisiones de mantenimiento mayor del DC-10. El fabricante, McDonnell Douglas, dio instrucciones sobre cómo retirar el motor y el pilón del ala. El procedimiento correcto exigía 2 pasos separados. Primero, retirar el motor del pilón, y solo después, bajar el pilón del ala. Los 3 mayores operadores de DC-10 en América en ese momento
eran American Airlines, Continental y United. Al examinar el protocolo estándar, las aerolíneas lo consideraron innecesario. Pensaron que sería mejor retirar el motor y el pilón como una unidad completa. De esta forma, podrían ahorrar hasta 200 horas de trabajo en mantenimiento. Pero crucialmente, también podrían reducir el número de desconexiones de cables eléctricos e hidráulicos de 79 a 27. Esto, argumentaban, era un beneficio para la seguridad, ya que cuantas menos conexiones tuvieran que verificar, menor era la probabilidad de un error humano. El método propuesto por American Airlines y Continental era el siguiente. Iban a poner el motor apoyado en una plataforma de carga, el tipo de plataformas que se usan para mover motores. Luego usarían una carretilla elevadora industrial para sostener el peso del motor y el pilón mientras se desconectaban del ala. Una vez hecho esto, toda la unidad podría moverse a un lado y realizarse el mantenimiento. United Airlines decidió hacerlo de manera ligeramente diferente, usando una grúa suspendida, pero la idea era esencialmente la misma. Cuando American Airlines y Continental, que iban a usar el método de la carretilla elevadora, consultaron al fabricante del avión, McDonnell Douglas, sus representantes examinaron el procedimiento y advirtieron que no podían respaldar ni autorizarlo, porque veían que había problemas potenciales con las holguras de seguridad entre los componentes dentro del pilón y los puntos de conexión en el ala. Pero también les recordaron que no podían dictar la metodología a los operadores del DC-10, señalando que esa decisión final dependía de la organización de mantenimiento de cada aerolínea. American Airlines ignoró el aviso y decidió seguir adelante con el método de la carretilla elevadora de todos modos. En ese momento, no necesitaban obtener la aprobación de la FAA para este procedimiento de mantenimiento, pues el organismo había delegado gran parte de la supervisión a representantes dentro de las propias organizaciones de mantenimiento de las aerolíneas. Cuando las aerolíneas comenzaron a utilizar este nuevo procedimiento que habían ideado, se hizo muy evidente rápidamente que esto no iba a ser un procedimiento fácil de realizar. Primero, era realmente importante que la carretilla elevadora se colocara de forma extremadamente precisa de acuerdo con el centro de gravedad de toda esta unidad, tanto del motor como del pilón. Si no era correcto, el motor podía empezar a balancearse hacia adelante y hacia atrás, dificultando enormemente trabajar en los puntos de conexión. Pero además, el operador de la carretilla elevadora necesitaba operar con extrema precisión. Hablamos de centímetros, izquierda, derecha, arriba y abajo. Y él no podía ver por sí mismo en qué dirección necesitaba mover la grúa. Dependía de señales manuales de personas que podían ver realmente qué debía hacerse. En 2 ocasiones diferentes antes del vuelo del accidente, Continental Airlines había notificado que habían ocasionado daños en el punto de conexión trasero conectado al mamparo trasero del pilón cuando realizaban este procedimiento. Pero cuando informaron de estos daños, los reportaron como errores humanos de mantenimiento, como si alguien hubiera cometido un error. Por ello, nadie investigó realmente el procedimiento en sí. Simplemente asumieron que alguien había cometido un error, y no que el procedimiento en sí podría causar problemas. Entre el 29 y el 31 de marzo de 1979, el avión fue llevado a las instalaciones de mantenimiento en Tulsa, Oklahoma, para realizar la retirada del motor y el pilón. Desde el principio, surgieron algunos problemas durante este trabajo. El turno de noche comenzó a trabajar en la retirada de los puntos de conexión en los mamparos delantero y trasero del pilón, pero no lograban soltar las conexiones. Así que, en lugar de seguir el orden establecido en la orden de trabajo, desconectando primero el punto de conexión delantero y luego el trasero, tomaron la decisión de desconectar primero el trasero. Cuando hicieron eso, crearon un punto de pivote alrededor de la conexión delantera. Dependiendo de cómo se movía la carretilla elevadora arriba y abajo, el punto de conexión trasero podía entrar en contacto con el ala. Después de que se desconectó el punto de conexión trasero, el turno de noche se fue, y el turno de día tomó el relevo. Cuando llegó el turno de día, notaron que el punto de conexión trasero estaba en contacto con el ala. Esto indicaba que el motor debía haberse movido verticalmente unos 15 centímetros. Mientras continuaban trabajando, se dieron cuenta de que aún no podían desconectar los puntos de conexión delanteros del pilón. Eso era porque el motor estaba ligeramente desalineado, así que comenzaron a mover la carretilla elevadora un poco para alinear el motor. Mientras estaban en proceso de hacerlo, la carretilla se quedó sin combustible y se detuvo. Esto significaba que ahora estaba sosteniendo todo el peso del motor y el pilón, pero sin el motor funcionando. No sabemos exactamente cuándo sucedió, pero sabemos que en algún momento durante este procedimiento, el pilón trasero fue empujado hacia arriba contra las grapas de conexión del ala.
Esto causó una fractura por fatiga en la brida delantera del punto de conexión del mamparo trasero, pero no se detectó durante la inspección posterior una vez terminado el trabajo. El pilón se conectó de nuevo junto con el motor al ala, y el avión fue reincorporado al servicio regular. Durante los 2 meses siguientes, el avión siguió operando con normalidad y fue sometido a las tensiones propias de la operación diaria: despegues, aterrizajes con reversa y otras maniobras. Se trata de tensiones que el pilón normalmente no tiene ningún problema en soportar. Pero como esta parte ahora tenía una pequeña fractura por fatiga, es probable que esta fractura se ampliara progresivamente con el paso de los días. El 25 de mayo de 1979, el DC-10 de 7 años estaba programado para ser usado en el vuelo 191 de American Airlines, un servicio de pasajeros programado desde el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago hacia Los Ángeles. El DC-10 era preferido por las aerolíneas en ese momento para estas rutas nacionales de gran tráfico debido a su gran capacidad de pasajeros y consumo de combustible. Los pilotos comenzaron con los preparativos. El clima en Chicago era idílico, con cielos despejados y una visibilidad excelente de más de 24 kilómetros. Había viento, pero estaba dentro de las capacidades de manejo del DC-10. Los pilotos revisaron el libro técnico de mantenimiento y no había ni una sola anotación. El avión estaba, al menos sobre el papel, perfecto y libre de problemas de mantenimiento. Los pilotos y los 10 miembros de la tripulación de cabina abordaron el DC-10 junto a los 258 pasajeros, 271 personas en total. Al realizar los cálculos de rendimiento, obtuvieron un peso final de 172.000 kilos. En base a ello, configuraron el despegue con flaps a 5 con 5 unidades de compensador de estabilizador. Y ahora, pongamos especial atención a estos números. La velocidad V1, decisión, de 139 nudos, 257 km por hora. La velocidad VR, rotación, de 145 nudos, 278 km por hora. Y la velocidad V2, seguridad con motor inoperativo, de 153 nudos, 283 km por hora. Recordemos esta última cifra, pues será crucial en breve. A las 14:59, el vuelo 191 de American Airlines comenzó a retroceder y a rodar lentamente hacia la pista 32 derecha. El primer oficial, James Dillard, fue asignado como piloto al mando para el despegue, mientras que el capitán Walter Lux sería el piloto de monitoreo encargado de las listas de verificación y las comunicaciones por radio. A las 15:02, el vuelo recibió la autorización final de despegue. La tripulación repitió la instrucción y el DC-10 se lanzó sobre la pista. El despegue fue completamente normal, pero segundos antes de la rotación, ocurrió algo. En este punto, la presión sobre el punto de conexión del mamparo trasero del motor número 1 en el lado izquierdo alcanzó su límite y la brida delantera falló. El motor inició una separación inmediata del ala. Testigos presenciales confirmaron que, justo cuando el DC-10 estaba a punto de rotar, una neblina blanca brotó del ala a la altura de ese motor. Esta neblina era, probablemente, fluido hidráulico de los sistemas 1 y 3, arrojado violentamente al aire y vaporizándose. Cuando el primer oficial James inició la rotación, la conexión trasera del pilón colapsó por completo. La fuerza del motor, aún funcionando, impulsó la unidad hacia adelante y arriba, pivotando violentamente sobre el punto de conexión delantero. El motor se soltó y voló por encima del ala izquierda, arrancando a su paso casi 1 metro del borde de ataque y cortando de golpe todas las líneas eléctricas e hidráulicas vitales. En la cabina, la grabadora de voz capturó una última y desoladora exclamación del primer oficial James Dillard: «¡Maldita sea!». Inmediatamente después, el silencio, ya que la grabadora perdió la energía eléctrica que recibía del motor número 1, que ahora caía rodando por la pista. Aunque la separación del motor es un fallo gravísimo, el DC-10 todavía estaba dentro de su capacidad de rendimiento para volar con los 2 motores restantes. El DC-10 es capaz de volar con solo 2 motores, y los pilotos estaban entrenados para manejar este tipo de fallo. Así, el primer oficial James continuó elevando el morro del avión, pero lo hizo ligeramente más lento de lo habitual. Esto se debió al empuje asimétrico repentino. Los pilotos se concentraban en realizar correcciones de timón para contrarrestar el giro y mantener el avión sobre la línea central. El DC-10 se elevó lentamente del suelo, manteniendo el rumbo de la pista directamente hacia adelante. Sin embargo, debido a esta rotación más lenta,
el avión alcanzó una velocidad superior a la estándar para esta maniobra. Mientras se elevaba los primeros 330 pies, 100 metros, alcanzó una velocidad de 172 nudo, 318 km/h. Recordemos que la velocidad V2 seguridad, con motor inoperativo, que habían calculado, era de 153 nudos, 283 km/h. Los directores de vuelo son clave. Cuando detectan el fallo del motor, dan una indicación a los pilotos para cambiar el ángulo de ataque y lograr la velocidad V2, lo que significa un cabeceo de aproximadamente 14 grados con el morro arriba. El problema no es solo la pérdida de motor, sino el fallo eléctrico en cadena. Dentro del motor número 1, había un generador que alimentaba sistemas vitales. Al fallar, un interruptor de enlace de bus se abrió automáticamente para aislar el circuito defectuoso. Antes de que la tripulación pudiera restablecer manualmente la energía, varios sistemas quedaron fuera de servicio. La grabadora de voz, además de toda la instrumentación en el lado del capitán y el mecanismo del stick shaker del capitán, como el indicador de posición de los slats del borde de ataque en ambas alas. Esta pérdida de información es fundamental para entender lo que estaba a punto de sucederle al avión. Los slats del borde de ataque son aletas esenciales que aumentan la sustentación a baja velocidad. Funcionan hidráulicamente. El fluido los empuja hacia afuera y queda capturado en las líneas para mantenerlos en posición. Pero el motor número 1, al separarse, arrancó las líneas hidráulicas. Esta pérdida fue catastrófica debido a un fallo de diseño en la redundancia. El sistema de slats del DC-10 se diferenciaba de otros aviones de fuselaje ancho porque dependía únicamente de la presión hidráulica para bloquear los slats en la posición extendida, sin contar con un bloqueo mecánico secundario. Cuando las líneas se rompieron, la presión desapareció por completo. Además, la pérdida del motor número 1 cortó las líneas hidráulicas de los sistemas 1 y 3, que controlaban los slats en el ala izquierda. Esta dependencia de la presión sin una redundancia mecánica significó que al romperse las líneas, la retracción asimétrica del slat fue instantánea e inevitable. El fluido vital se vaporizó, lo que causó que la carga de aire empujara el slat hacia adentro en el lado izquierdo. Al retraerse el slat, la sustentación de esa ala se redujo drásticamente. El resultado fue catastrófico. La velocidad de pérdida del ala izquierda ascendió a 159 nudos, 294 km/h. Recordemos que la velocidad V2 de seguridad era de 153 nudos, 283 km/h. Los pilotos, que seguían su procedimiento de ascenso usando el director de vuelo del primer oficial, ya que el capitán no tenía instrumentación, estaban elevando el morro para una velocidad que era 6 nudos, 11 km/h, más baja que la velocidad de pérdida real en el ala izquierda. Para el primer oficial, este alabeo era incomprensible. Su indicador de velocidad del aire marcaba una velocidad muy por encima de la velocidad de pérdida configurada. En respuesta, aplicó más alerón a la derecha y más timón a la derecha, pero fue inútil. El DC-10 continuó alabeando violentamente hacia la izquierda, a unos 4 grados por segundo. Mientras giraba, el morro del avión también comenzó a caer. ¿Por qué no sonó la advertencia de pérdida? El DC-10 solo estaba equipado con un único stick shaker en el lado del capitán. La pérdida del motor número 1 había cortado también la corriente eléctrica de ese mecanismo. Esto significaba que la tripulación no tenía ninguna indicación de que el ala izquierda había entrado en pérdida. No había ni aviso sonoro, ni el indicador de slat, ni vibración, puesto que la pérdida ocurría en la parte exterior del ala. Estaban completamente ciegos ante su inminente destino. Lo estaban haciendo todo correctamente. El primer oficial aplicó el timón adecuado, elevó el morro con suavidad, y mantenía la trayectoria siguiendo la velocidad V2 para la que fue entrenado. Y sin embargo, el avión entraba en pérdida. Si el sistema de advertencia de pérdida hubiera funcionado, el primer oficial habría reaccionado instintivamente empujando el morro para ganar velocidad, lo que les habría sacado de la pérdida por encima de 159 nudos, 294 km/h. Este escenario se replicó posteriormente en un simulador. Todas las tripulaciones que recibieron la advertencia de pérdida lograron controlar el avión, pero esta tripulación no tuvo ninguna indicación de lo que les estaba ocurriendo, y fue la ceguera de esta tripulación la que les llevó al peor destino. 3 segundos antes del impacto, el avión estaba en un ángulo de alabeo a la izquierda de 112 grados y un ángulo de cabeceo hacia abajo de 21 grados. Se tomó una foto muy famosa desde un estacionamiento del aeropuerto, que se convirtió en una evidencia clave.
Fue utilizada por la investigación para confirmar si los slats del borde de ataque estaban retraídos, ya que el daño al sistema eléctrico había eliminado su posición del registrador de datos de vuelo. Solo 50 segundos después del inicio del vuelo, el vuelo 191 de American Airlines se estrelló en un campo a 1.400 metros, 4.592 pies, más allá del umbral de la pista 32 derecha. Las 271 personas a bordo perecieron en el accidente, convirtiéndolo en el peor accidente de un solo avión en suelo americano hasta la fecha. El impacto fue tan violento que destruyó por completo el avión. Los restos salieron despedidos, destrozando un viejo hangar, varios coches, una casa móvil, y acabando con la vida de 2 personas más en tierra. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte, NTSB, inició la investigación de inmediato. Tenían 2 preguntas principales que responder. Primero, ¿por qué se separó el motor del ala izquierda? Y segundo, ¿por qué los pilotos no pudieron controlar el avión después del fallo? Encontraron rápidamente el motor número 1 tirado al lado de la pista 32 derecha. Al examinar el punto de conexión trasero del pilón, los investigadores encontraron los primeros rastros del daño. Inicialmente, la NTSB emitió una orden de inmovilización preventiva de toda la flota de DC-10. Rápidamente, rastrearon el avión hasta su última revisión mayor y comenzaron a investigar los procedimientos de reemplazo de motor. Se dieron cuenta de que el problema no era exclusivo de American Airlines, sino que también había afectado a Continental Airlines. Curiosamente, United Airlines no presentaba el fallo, ya que usaban un procedimiento distinto, con una grúa. El hallazgo fue concluyente. Encontraron otros 6 DC-10 que ya habían desarrollado grietas similares en el punto de conexión trasero del pilón. Una vez que se confirmó que la causa era el procedimiento de mantenimiento, y no un defecto de diseño o fabricación, se permitió que el DC-10 volviera a volar, pero el daño a su reputación fue irreparable. Este accidente, sumado a incidentes anteriores, hizo que el público general nunca recuperara la confianza en este avión. La desconfianza del público no era infundada. A principios de la década de los 70, el DC-10 ya había sufrido accidentes graves debido a un fallo en el diseño del pestillo de su puerta de carga trasera. El incidente más notorio ocurrió en 1974 con el vuelo 981 de Turkish Airlines, que se estrelló en Francia matando a 346 personas después de que la puerta se abriera en pleno vuelo, cortando los cables de control. Aunque el fallo del vuelo 191 no tuvo relación directa con la puerta de carga, estas catástrofes sucesivas crearon una imagen pública casi irrecuperable de un avión estructuralmente peligroso. En cuanto al comportamiento de los pilotos durante el vuelo, los investigadores de la NTSB realizaron extensas pruebas de simulador. Se recreó el escenario con diferentes tripulaciones, tanto con como sin la advertencia de pérdida. El análisis, combinado con el registrador de datos de vuelo, demostró la total inocencia de los pilotos. Habían actuado excepcionalmente bien, haciendo exactamente lo que se esperaba de ellos. La conclusión fue categórica. Ningún piloto en esas circunstancias y sin la debida instrumentación podría haber evitado la catástrofe. La tragedia del vuelo 191 fue terrible, pero como siempre, estos accidentes sirven para redefinir la seguridad aérea. Este suceso dejó 2 legados normativos fundamentales. Primero, se reforzó la obligación del personal de mantenimiento de reportar cualquier problema o daño, asegurando que las alarmas lleguen a las personas apropiadas. Ahora es mandatorio que, antes de implementar cualquier nuevo procedimiento, este sea revisado minuciosamente en busca de problemas y amenazas potenciales. Esto ha hecho que el trabajo de mantenimiento sea mucho más seguro. Segundo, el accidente demostró claramente la necesidad de que fuera obligatorio que ambos pilotos tuvieran un avisador de pérdida, stick shaker, conectado a sus controles. Y eso ahora es obligatorio para todos los aviones comerciales. Una de las conclusiones más importantes de la NTSB no se dirigió a la aerolínea, sino a la Administración Federal de Aviación, FAA. El sistema en vigor permitía a las aerolíneas crear y aprobar sus propios procedimientos de mantenimiento críticos, un sistema conocido como Autoridad Delegada. La FAA no tenía conocimiento de que American Airlines y Continental estuvieran utilizando un método de carretilla elevadora industrial para retirar el motor y el pilón como una sola unidad. Como resultado del accidente, la FAA se vio obligada a revocar de inmediato la autoridad delegada para todos los procedimientos de mantenimiento críticos, asegurando que cualquier cambio futuro a las directrices del fabricante pasara por una estricta supervisión y aprobación federal. El 25 de mayo de 1979, cambió la aviación para siempre.
Las 273 vidas perdidas nos enseñaron lecciones que nunca olvidaremos. Cada procedimiento de mantenimiento hoy en día, cada verificación doble, cada advertencia redundante, existe porque aprendimos del vuelo 191. Si este tipo de contenido te resulta valioso y quieres seguir aprendiendo sobre cómo la aviación se ha convertido en el medio de transporte más seguro del mundo a través de estas duras lecciones, suscríbete al canal. Cada historia honra a las víctimas y a las mejoras que sus tragedias nos han dado. Los nombres de las 273 víctimas están grabados en un muro conmemorativo en Des Plaines, un suburbio de Chicago. Cada 25 de mayo, las familias y amigos se reúnen allí. A las 15:01, se giran hacia el oeste, hacia la pista 32 derecha del aeropuerto O'Hare, y guardan 31 segundos de silencio. Exactamente la cantidad de tiempo que el vuelo 191 estuvo en el aire.